Pues aquí seguimos, hoy estamos hablando de la financiación de los partidos al hilo del caso Bárcenas, y a mí me gustaría plantearos una cuestión, porque hay algo que no me podréis negar, y es que la realidad de hace 6-7 años no es la actual. Ahí hubo un punto de inflexión, como fue el caso Gürtel, donde empezaron a ser delito o a ser al menos moralmente reprobables conductas que hasta ese momento no lo habían sido. Y a mí me gustaría ligar esto quizá con la financiación de los partidos, porque siempre hemos tenido la duda de cómo se financian los partidos. Siempre hemos sabido que hay benefactores que, bueno, pues que en un momento dado financian esas partidas, ¿no? Esas elecciones o esa publicidad que se pone en los partidos o esos mítines que se celebran. Pero claro, ¿hasta qué punto es moralmente correcto que un señor que es empresario y que si ese partido sale elegido se va a beneficiar de determinadas adjudicaciones, por poner un ejemplo, hasta qué punto es moralmente correcto que ese señor sea uno de los que aporten esos sobres con fondos para financiar esas campañas? Esto ha ocurrido siempre, siempre. A mí me gustaría, por ejemplo, en el caso de Fernando, pues siempre cuando estamos en campaña decimos, bueno, pues publicidad, ¿qué vais a hacer? Tal. Fernando siempre decía, mira, Abel, es que no hay dinero porque lo que hagamos de publicidad lo tenemos que pagar nosotros. Claro, pero en el caso de UPyD, un partido en el que se presentan las elecciones, Fernando, y tú coincidirás conmigo, y por el que nadie apostaba, y que después se saca un concejal y a nivel nacional obtiene unos buenos resultados, pues quizá el asunto no es trascendente. Pero en partidos que sí que se juega la gobernabilidad, pues el hecho de que un empresario X ponga un sobre con X millones de euros o X cientos de miles, pues sí que tiene una trascendencia, porque después va a querer cobrar ese favor. Bien, pues tanto esto como los regalos, las prebendas, hace 5 o 6 años nadie se planteaba esto, nadie se lo cuestionaba. Y ahora, a partir del caso Gürtel, resulta que sale a la palestra y que lo que antes moralmente era correcto, ahora no lo es. ¿Cómo veis esto? ¿Pensáis realmente que ha habido este cambio ¿Sabes de dónde viene Gürtel? ¿Alguien sabe de dónde viene Gürtel? De Correa. De Correa, del alemán. Sí, es del cierto. Alemán de Correa. Yo sí lo Francisco sabía. Correa de Gürtel, porque yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe. Tú es que eres periodista. No, además, no, te voy a decir una cosa. Yo estuve una vez con la persona que le dio nombre al caso Gürtel. Ah, sí, vaya, lo sé entonces por él. lo sabes especialmente. Sí. Pero mucha gente no sabe Gürtel esto. Sí, sí, lo que tú dices, Anabel, de la financiación, efectivamente. Yo te digo que hace tiempo ya oíamos que había comisiones en ayuntamientos, hace muchísimos años, regalos suculentos, dinero, otros que robaban. Pero es que no lo han ocultado, que robaban además. en fiestas. No lo han ocultado esto, los políticos Se hasta que saltó el caso Gürtel. robaba, pero siempre eran sinvergüenzas concretos. Lo que pasa es que llegó un momento, tal vez por el engolosinamiento en la impunidad en que se veía que actuaban algunos, pues otros a lo mejor se apuntaron al carro. Normalmente eran en ayuntamientos, eran pues pequeñas cuantías que uno robaba para hacerse un poquito el porche de su casa, otro para Pero comprarse ¿y no el robar? coche. Robaban porque eran muchas veces en comisiones, porque a lo mejor ya un cantante decía, pues tú has cobrado 3 millones, pues vas a poner que has cobrado 3, te damos solamente 2 y 1 millón no lo quedamos. Eso se hacía hace muchísimos años. En la financiación a mí me llegaron a decir, solamente incluso de sitios cercanos a donde nosotros vivimos, que le decían a lo mejor al presidente de un partido, oye, ahora tenéis dinero, os ha llegado tanto de la comisión de tal sitio, al partido no ha llegado nada. Entonces, como estas son cosas en principio, que como son delictivas, como mínimo entonces, como mínimos irregulares, cuando se dan, porque aparte pueden ser constitutivas de otros delitos, de blanqueo de capitales, etcétera, delitos fiscales y demás, se ponían dinero. Los que lo manejaban en un momento determinado, es posible que parte de ese dinero fuera a financiar el partido. Pero llega un momento en que la gente se engolosina, y como nadie sabe si hay 4 o hay 8, pues al final dicen, 1 para el partido, 3 para mí. Y al final uno llega más a abrir y dice, ¿qué para el partido? Para el partido 0,01, para las galletas de 4 cócteles, y lo demás me lo meto en el bolsillo. Y se lo reparten entre unos cuantos que normalmente lo llevan en secreto, que no hay facturas y demás. En el caso este de Bárcenas, parece ser que lo que se dice por ahí es que algunas comisiones venían de grandes empresas que proveen servicios, por ejemplo, de seguridad y otros a ministerios, donde precisamente la contabilidad de algunos supuestos de estos pues es realmente un poco difusa y difícil un poco de controlar. Es posible que a partir de ahí hubiera habido empresas que controlan el tesorero y 4, y se repartieran ahí unos fondos que lógicamente nadie sabe lo que hay, y de ahí puede venir parte del dinero
a lo mejor, de estos casos. Yo creo que dentro de la amalgama del dineral que manejaba este hombre, creo que vendrá parte de ahí, posiblemente de algunas otras fuentes, porque al final juntaría unos cestitos, como alguien ha dicho por aquí, con eso haría unas inversiones, y al final el dinero todo se mezcla y demás. Pero indudablemente esto es algo que se sabía. Pero lo que a mí no me parece bien, que es lo que yo decía antes, es que en España hemos tenido muchos casos de corrupción, hay muchos casos ahora, unos de mayor entidad, con los cuales cada partido, en un caso aunque ni siquiera se haya abierto juicio oral, que es antes del punto de vista jurídico que decía Pedro, donde no solamente está la acusación del Ministerio Fiscal, sino que el juez ha optado, y eso sí que equivaldría en el procedimiento abreviado a una especie de procesamiento, porque es cuando realmente el juez, ante la posibilidad de sobreser, es decir, archivar el asunto, provisionar definitivamente o someter a juicio a la persona, dice, voy a juicio. Creo que hay indicios suficientes para juzgarlo, después se tendrán que probar. Yo creo que en ese caso, ante un delito grave, los estatutos de cualquier partido democrático debían obligar a esa persona a que cesara. En un delito leve yo tendría mis dudas, porque a veces hay delitos leves donde posiblemente a lo mejor después quedan en nada, incluso se declara a la persona suelta y a lo mejor has hundido políticamente a esa persona, ¿no? Pero en los casos graves, indudablemente, yo no voy a defender nunca la corrupción de nadie, pero creo que en España estamos exagerando la corrupción que hay, creo que la estamos magnificando y estamos dando una imagen al exterior que nos perjudica como nación y como pueblo. Insisto, a mí me llama la atención que lo que hace 6 años no era delito, ahora lo sea. No, pero mira, y que ahora se investiguen cuestiones que no se investigaban hace 6 años. Pero yo tengo que discrepar, mira. El problema de la financiación de los partidos políticos es algo que se arrastra desde los años 80, finales de los 80. Yo que estoy metido en política, incluso cuando no era legal estar en política, yo recuerdo perfectamente cómo el gran debate que se ha producido en este país era la transparencia en cuanto a las subvenciones a los partidos, en cuanto a todo lo que era el funcionamiento. De hecho, además, yo lo he citado antes de que Pedro lo sacara, Filesa es un caso de financiación de partido político, un caso de delito, y siempre ha sido delito. Pero fíjate que si seguimos el planteamiento de Pedro, que dice, bueno, es que llega un dinero y yo me quedo un poquito y lo demás, si se ha quedado Bárcenas 22 millones de euros, ¿cuántos millones ha quedado el Partido Popular de financiación ilegal? 100 millones, 200 millones, pero insisto, es decir, es un problema que está afectando incluso a la propia democracia, es decir, ¿qué credibilidad para el ciudadano de a pie tiene cuando ve que casi le quitan los 400 euros, al final han sido sensatos y les han dejado los 400 euros para los parados que no tienen continuidad, que siguen parados? ¿Qué viabilidad tiene para ellos la democracia cuando ven que aquí todo el mundo se enriquece, cuando ve políticos que ganan 300, 400.000 euros, que encima se llevan 22 millones de euros a Suiza, que se compran unas fincas de miles de millones, que estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de señores que tendrían un sueldo de 3.000, 4.000 euros. Nadie con 4.000 euros acumula, aunque sea el genio de las finanzas, nadie con 4.000 euros al mes acumula 22 millones de euros. Nadie. Entonces, lo que no se puede decir es, bueno, es que antes no era delito. Pues sí, era delito, y además inmoral, y se persiguió, y hubo 8 personas que fueron a juicio, y hubo 2 o 3 que creo que llegaron a entrar en prisión. Antes era delito, y era inmoral, y ahora sigue siendo delito e inmoral, y los políticos la obligación que tienen es lo que hemos dicho todos, transparencia. Vamos a ver, yo creo que hay distintos aspectos, ¿no? Yo quizá la experiencia de los partidos pequeñitos, pues fundamentalmente pues nos mantenemos de las cuotas que pagamos, que en el caso de los miembros democráticos sí que se pagan cuotas, no como... Y cuando llegan las elecciones de los que estáis en la lista, tener que poner ahí. Y aparte, hay una cosa que es importante, y esto yo creo que en el fondo nosotros nos caracterizamos de que además de poner ese dinero, cuando los que nos presentábamos en las listas, pues ponemos un dinero para poder pagarnos la campaña, teníamos que comunicarlo a Madrid, porque en el fondo Madrid sí que verificaba que nadie ponía dinero más allá, para evitar precisamente que a lo mejor algún empresario diera dinero y tú pudieras financiarte a partir de ese dinero. Yo creo que lo importante, y creo que en este sentido es importantísimo, lo que hacemos en un proceso de democracia, que lo tenemos que hacerlo todo, es decir, máxima transparencia. Y la máxima transparencia quiere decir qué cobra cada uno de los cargos políticos. 1, las campañas que nos cuestan y qué es lo que hemos hecho, qué es lo que le pasaba, creo que parece ser en algunos partidos, de que hacían actos que decían que costaban 100 y realmente costaban 500, y otros 400 es lo que venía muchas veces por financiación ilegal. Y después hay una cosa en la que yo insisto muchísimo, y ahora en el Ayuntamiento de Alicante nos lo estamos jugando, ¿no? Las grandes contratas que manejan cientos de millones de euros, tenía que haber máxima transparencia, luz y taquígrafos, para que todo el mundo supiera que el político de turno ha elegido la mejor opción para el ciudadano. Ahora mismo en Alicante tenemos
la macrocontrata de basura, de recogida de residuos y tratamiento, etcétera. Y las primeras noticias que nos llegan, pues incluso nos dan miedo, nos dan pánico, porque se había hablado de hacer un estudio más serio, etcétera, y al final va a salir uno hecho por los técnicos y los políticos del Partido Popular. Incluso, curiosamente, parece que solo permiten una bajada del 1% del precio que han fijado. Es decir, la contrata más cara de la historia. La contrata más cara de la historia, va a hipotecar Alicante durante los próximos 8 o 10. Es decir, estamos hablando de que al final, si alguien está financiando un partido político con unos objetivos, posiblemente sea por entrar en contratas de ese tipo, ¿no? Y al final, lo que yo creo que los partidos políticos lo que deben que hacer es esas contratas, luz y taquígrafos, para que nadie tenga ninguna duda. Curiosamente ha pasado que la contrata de limpieza de colegios solamente ha habido tres ofertas, que eran rarísimo. Se la ha llevado el famoso Enrique Ortiz, que no era la oferta más barata, una persona que está compartiendo visitas al juzgado con gente del Partido Popular, ¿no? Es decir, yo creo que al final el objetivo es, independientemente de la sociedad vaya bien o vaya mal, haya más paro, haya menos paro, los políticos tienen que ir un paso más allá, tienen que ser máxima de transparencia, y por lo menos que los ciudadanos tengamos la confianza de que el político es honrado. Y si al final, que si no es honrado, el partido que está por encima de ese político tome medidas contra el político que no lo es. Y al final, desgraciadamente, la sensación que tengo yo es que el Partido Popular es consciente de que tiene muchas personas que no parecen honradas, que no parecen, igual no digo que lo sean, y en estos momentos yo creo que tenía que abordar medidas ejemplares, y hasta ahora, desgraciadamente, no ha hecho ninguna. Y es lo que le pedimos todos, y le digo a usted, por favor, aparte a esa gente que está implicada en asuntos por eso, y si al final demuestra que es inocente, recupérenlos, pero no pueden tener esa representación máxima del Partido Popular gente que está implicada en asuntos. Es una reflexión la que tú haces, Fernando, que creo que es una reflexión positiva para toda la sociedad, porque el clima en el que hemos vivido, al que los políticos, por supuesto, no son ajenos, ha sido un clima general en la sociedad. Hemos vivido unos años en el que cierta inmoralidad reinante y demás nos ha afectado a todos en alguna medida. Algunos en algunos puestos con poder, donde se han corrompido, otros que no se han corrompido porque no han podido, otros que no lo han hecho por vergüenza pero no por moral, pero una cierta inmoralidad reinante creo que ha habido en todo. Nos debe llevar a la reflexión, y sobre todo llevar a la reflexión por lo que tú dices, sobre todo los que están en los partidos que están más arriba, para que se rodeen de personas honestas. Siempre se le va a colar algún sinvergüenza. Inevitablemente. Lo que pasa es que hasta ahora no se va a cuidar con eso, y muchos errores de algunos políticos, como ha pasado en la Comunidad Valenciana y en otros, su error, más que ser corruptos ellos, es que han tenido una culpa, como se dice en latín, ineligendo, también en parte alguna vez invigilando, pero falta sobre todo en la elección de aquellas personas. También en algunos casos, como decía Mauri, se ha debido vigilar más lo que hacían algunos, y a lo mejor no se ha revisado lo que pueden estar. Pero estoy seguro que en este caso la cúpula del Partido Popular, desde luego, no sabía que ahí se estuviera haciendo este tejemaneje. Pedro. ¿Quién ha hablado hasta ahora? Vamos a ver, en esta parte del debate al menos. Creo que voy a un concepto un poquito más general. ¿Qué es un político? Un político es una persona que está para dar servicio al ciudadano y que tiene que ser un referente moral. Es decir, la moral de un político, su transparencia, su verdad, tiene que estar por encima de la media de los demás, por encima de la media del ciudadano normal, porque para eso está. Entonces, ¿para qué se entra en política? ¿Se entra en política para ganar dinero? ¿O se entra para dar un servicio a los demás? Y aquí es lo que empezamos por estar totalmente confundidos. Y falta completamente, repito y reiteraré hasta la saciedad, falta transparencia y verdad. Es que parece que no importe la verdad de lo que pase. Es que parece que no importe ser transparentes. Es que parece que no importe hablar. Y empezando por el que falla radicalmente es el presidente del gobierno, señor Rajoy, que no aparece prácticamente nunca en los medios de comunicación. Tampoco pretendo que esto sea como Chávez o como Fidel Castro, con esas apariciones de 5 o 6 horas, no son modelos que me inspiren particularmente, pero si hay otros de mucha mayor transparencia, en Alemania o en Francia, Italia tampoco lo es, pero eso es a lo que se debe tender, a hablar en público, para eso está el político. De ahí pasa nace. mal Mariano Rajoy cuando tiene que hablar en público, ¿eh? Pero es que Mariano Rajoy da la impresión de que es una persona que ni toma... Salvo que esté muy medida la intervención, cuando se le aborda en la calle, cuando los periodistas le abordan, ¿no? A mí me da la sensación como periodista, porque eso nosotros lo captamos, de que lo pasa realmente mal. Parece un funcionario. No, yo creo que... Es un registrador de Santa Pola metido a político. Lo pasa realmente mal. No tiene nivel. Yo creo que Mariano Rajoy habla lo que cree el que debe hablar, y en particular creo que habla sobre todo
por la política, las leyes que se están promulgando, que cree él, se puede equivocar en algunos casos y en otros no, que es lo mejor para España. Yo creo que el resto del tiempo que no está hablando, desde luego no es una persona de una política populachera como algún otro político, que a lo mejor es una bellísima persona, pero que son muy populistas como Chávez y tal, pero yo creo que Mariano Rajoy es un hombre serio y que habla a través de las leyes, de las medidas que toma. Habías terminado, Pedro, porque te he interrumpido y no sabemos yo es que quería es un debate abierto, claro, y me encanta escuchar, porque no considero que además sea radical o no sé, como ha dicho Pedro. Yo no lo creo. Mira, yo creo varias cosas. Mira, lo primero es que lo que no podemos acabar aquí, dar la impresión de que como la mejor manera de esconder responsabilidades es que los responsables somos todos. No. Aquí responsable se llama Mariano Rajoy. Y se llama Cospedal, ¿vale? Y tienen que explicar la corrupción que les toca a ellos, que es la corrupción que ahora se está viviendo en muchas comunidades autónomas y que les afecta a ellos. Y ellos no pueden salir ahora con el discurso de que es que antes no era no se sentía tanto y es que todo se... No. Que expliquen con claridad, no en sede judicial, que yo siempre he dicho que a mí eso no me importa, que expliquen en sede parlamentaria su problema de corrupción, que depuren lo que tengan que hacer y acto seguido que empiecen a pactar con los demás partidos políticos una serie de medidas de transparencia. Yo quiero recordarte, Pedro, que cuando veníamos aquí hace algunos años yo siempre decía, para evitar problemas, para evitar si uno es legal, ilegal, si uno roba, si uno no roba, la transparencia en los presupuestos, la transparencia en las concesiones, la transparencia en la financiación. Con eso dejamos de hablar de moral y de yo creo y estoy seguro que Mariano Rajoy... No, y estamos hablando ya de cosas claras, de política. Y el político no solamente es el señor, antes lo decía al principio, no, el político tenemos que ser todos, porque cuando todos intervengamos en política, desde la sociedad civil, el político sinvergüenza, ese es el que saldrá de la política, que nunca debía haber estado. Pero ahora es que el Partido Popular quien tiene que dar explicaciones. Pues ¿qué es al que le toca? Es que al que le toca, Pedro. Es al que le toca. Es al que le toca. Nada, Pedro, no volvemos de nuevo otra vez. No se habla cuando se sabe lo que pero estamos hablando de la secretaria. Estamos hablando. Se puede hablar. Mira, Federico Trillo, es que Pedro, no lees el periódico. Sí, estoy casi seguro de que a lo mejor. Si no saben lo que hay, tendrán que Federico Trillo dijo, esto es un montaje de cuando estaba el Partido Socialista, esto es un montaje del partido de Rubalcaba, de la policía de Rubalcaba contra la honorabilidad de Bárcenas. Eso lo dijo Federico Trillo. Ahora Federico Trillo tenía que venir aquí y decir, señores, me equivoqué. Hay lo suficientemente argumentos para decir que me equivoqué y pido disculpas. Y seguramente... Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Rajoy dijo se va Bárcenas y con Bárcenas se va un puntal del partido. Por Dios, pero hombre. Si es que ya está demostrado que no. Quiero decir, los 22 millones de dónde salen. Rajoy ya tenía que estar diciendo me equivoqué, ya se ha equivocado. Equivocado. ¿De dónde están los 22? dando vueltas de un lado para otro? Pero vamos a ver, los 22 millones, ¿de dónde salen? Rajoy ya tenía que decir, señores, lo siento mucho, fue un error muy grave confiar en este señor, fue un error decir que era inocente, pero bueno, que hable por favor, que para eso le pagan, y para eso es el presidente del gobierno. El Partido Popular en el Congreso ya ha dicho que le parece increíble y que le parece una vergüenza. Y es el portavoz del Partido Popular. Ha habido muchas manifestaciones. La mayoría de los altos cargos del Partido Popular ha dicho que les parece una vergüenza. Claro, porque quieren convertirlo en un problema individual y personal. Porque quieren convertirlo en un problema que yo creo que no los conocen. Una cosa muy rápida, y además hay una cosa, yo creo que por vuestra implicación con el tema judicial, que es fundamental que lo que no puede pasar es que los casos de corrupción se jueguen como el de Comercio y Unión, 13 años después. Eso es la única forma de conseguir, si la cuestión más rápida en estos casos, conseguir acabar rápido, pero no podemos de aquí 13 años de pensar que es el caso Bárcenas y que tengamos que explicar que es el caso Palleros ahora. Yo creo que eso... la razón, Fernando. Pues nada. Bueno, pues acabaremos con la corrupción entre todos, acabaremos con la corrupción. Fernando, si Bárcenas echa el currículum a UPyD, avísanos para que lo sepamos. UPyD seguro que no podría entrar, seguro que no.
Nunca se sabe. No, eso no lo digo. No digo que entre, digo que nunca se sabe si puede echar una instancia. Como recaudador. No está mal, no está mal. No me gusta ese tipo de recaudador. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los cuatro, de verdad, ha sido un placer, ha sido un gran debate. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por estar un día más con nosotros. Nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 10:30 de la noche en Al Cierre. Hasta entonces. Buenas noches, es martes, esto es Al Cierre y como saben, cada martes nos reunimos aquí para hablar de la actualidad política, económica y todo aquello que nos afecta y lo que es noticia durante la semana. Hoy hemos querido abordar un tema que está en el candelero durante las últimas semanas, que tiene muy preocupado al Partido Popular y que puede ser la clave de lo que es la financiación de los partidos políticos. Hablamos del caso Bárcenas, ustedes estarán acostumbrados a leerlo en los periódicos casi a diario. Y bien, pues el caso Bárcenas nos preocupa porque el hecho de que al ex tesorero del Partido Popular le hayan encontrado 22 millones de euros, ni más ni menos, que en una cuenta de Suiza, teniendo en cuenta que a cualquier economista no se le escapa que no puede meter todos los huevos en la misma cesta, es decir, que esta cuenta de Suiza puede no ser única, pues nos hace replantearnos y mucho esa cuestión sobre la que siempre ha planeado la sombra de la duda, y es la financiación de los partidos políticos. Hoy queremos abordar esta cuestión con nuestros tertulianos y comenzamos ya, si les parece, como siempre, presentándoselos. Hoy nos acompaña Pedro Luis Sánchez Gil, jefe del Departamento de Notificaciones y Embargos de los Juzgados de Alicante. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas noches. Bienvenido. Anabel. Pues nada, intentaremos una vez más dar nuestro punto de vista y vamos a partir de esa base. Lo que decimos, por lo menos lo que digo yo, por mucha firmeza con que pueda defenderlo, no dejo de tener en cuenta que es simplemente un punto de vista como el de cualquier persona y tan válido como el de todos. Tema complicado hoy, ¿no, Pedro? Cualquiera. Tema complicado, pero intentaremos, pues, en fin, hablar un poco con sentido común y decir la opinión que tenemos sin demagogias y sin generalizaciones indebidas. Muy bien, gracias. Pues comenzamos enseguida. Antes presentarles también a Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Muy bien, buenas noches y muchas gracias a Información TV y a ti por la invitación a este programa. Bueno, hoy te estrenas, aunque no en la casa, pero sí en Al Cierre, y esperamos que lo disfrutes y que no sea la última vez que estés aquí con nosotros. Me encantaría volver. Muy bien, pues eso está hecho, Pedro. Nos acompaña también Fernando Llopis, concejal de UPyD del Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, pues como siempre encantado de estar contigo, con los compañeros del debate y evidentemente con toda la gente que nos sigue en Información TV. Y bueno, con muchas ganas de hablar y comentar un tema que quizás nos preocupa a todos, porque quizás la sombra esa de que todos los políticos son iguales, que todos son los corruptos, yo creo que es lo que hay que desechar. Hay políticos que son corruptos y políticos que no lo son y que intentan trabajar por la ciudadanía, y espero que podamos aclararlo eso hoy. La verdad que lo comentaba además esta mañana con un político, es un mal momento porque es un momento en el que a todos se os mete en el mismo saco, quizá por la cantidad de información negativa que está surgiendo respecto a la actuación de los políticos, ¿no? Y me imagino que aquellos que no os dedicáis a lo que se dedican otros, pues se os hará complicado seguir el camino. Claro, es decir, yo siempre digo que yo realmente no me siento muy político todavía porque llevo muy pocos años. Yo siempre digo que soy un ciudadano infiltrado aquí en la casta política, pero lo que sí que me preocupa, porque aparte es una cosa importante, es decir, hacen falta políticos, en democracia hacen falta políticos, hacen falta gobernantes, y yo creo que hay que confiar en ellos, y evidentemente lo que hay que hacer cuanto antes es acabar con los corruptos, ¿no? Lo que pasa es que el miedo que da es cuando algunos partidos tienen miedo de acabar con sus corruptos. Yo creo que hay que ser en ese sentido más sensato y hay que tener una tolerancia cero con estos casos de corrupción. Pues nada, enseguida nos metemos en el tema de hoy, pero antes presentarles a Miguel Mauri, responsable provincial de Sanidad en el Partido Socialista. ¿Qué tal, Miguel? Bien, aquí estamos. Bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme.
Y efectivamente vamos a hablar, que creo que es la primera o la segunda preocupación de los ciudadanos, y es un problema que trasciende a actos concretos. Una matización yo sí que quisiera hacer en defensa de los políticos, pero sobre todo en defensa de la política. La política no es aquello que ejerce el político profesional, el político elegido en los ayuntamientos. La política es el ciudadano implicado en la cosa pública, en la acción del día a día. Y por eso yo creo que lo que hace falta, una de las cosas más importantes, y quizás me empiezo antes de hora, para acabar con la corrupción, es fomentar la política, pero la política entendida como la participación del ciudadano en la cosa pública, en asociaciones, en sindicatos, en partidos políticos también, pero también en todo el entramado civil en que se mueven y que deben de estar vigilando para que la cosa pública no se convierta en lo que a veces parece, que sea aquello la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. Entonces yo reivindico la política en ese sentido. Miguel, la verdad es que a veces pensamos que nuestra participación en política se limita a ese día en el que tenemos que ir a votar, y no es así. Podemos hacer mucho más. Eso es cuestión de concienciarnos. Luego hablaremos de eso. Pero si os parece, empezamos ya con el tema del día. Caso Bárcenas. Bueno, pues como comentábamos, el ex tesorero del Partido Popular, 28 años como tesorero, que ha vuelto a poner de actualidad la cuestión de la financiación de los partidos políticos. Un tema que yo creo que siempre ha estado bajo un manto de incertidumbre, ¿no? Ahora nos comentarás tú también, Fernando, un poco pues cómo funciona esta cuestión en los partidos. En este caso, una cuenta en Suiza, 22 millones de euros, y la duda de si este dinero es del señor Bárcenas o pertenece a los fondos del Partido Popular. Una patata caliente importantísima la que tiene el Partido Popular, porque a nadie se le escapa que si le echan la culpa o deciden cargarle este muerto a Bárcenas, pues existe la posibilidad de que Bárcenas hable y tire de la manta. No sabemos qué va a pasar, pero la verdad es que a todos nos intriga, y podríamos con este caso descubrir pues lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con la financiación de los partidos. Pedro, vamos a empezar contigo. ¿Qué opinión te merece todo lo que hemos leído sobre esta cuestión? A mí me parece una absoluta vergüenza. Me parece algo increíble que una persona pueda tener este comportamiento, y en general los escándalos de corrupción entiendo que están afectando muchísimo a la moral del ciudadano e incluso a la crisis económica que padece el país. Me parece absolutamente vergonzoso, es decir, 22 millones de euros en una cuenta en Suiza, y el Partido Popular no dice nada, no habla, no se dan explicaciones. Aquí en este país hay exceso de silencio, y me parece una auténtica desgracia que políticos imputados en procedimientos importantes ni siquiera declaren en el juzgado. No quiero mezclar tampoco con otros asuntos, pero creo que no estaría mal de mencionar el señor Díaz Alperi, que ha rechazado declarar en un juzgado. Pero vamos a ver, si una persona ni siquiera declara ni da explicaciones, y no las da ni en un juzgado, ni en sede parlamentaria en su caso, o de cualquier organismo en el que esté, ni tampoco las da ante los medios de comunicación, eso es completamente indefendible, es intolerable. Y además, no es por entrar siempre en otros sitios no pasa, pero es que sí, en otros sitios no pasa. Yo soy presidente de una asociación europea de abogados, o de la Asociación Europea de Abogados, mejor dicho, con despachos en todos los países del mundo, pero conozco muy bien muchos países de Europa. Eso es imposible. La presidenta del Parlamento Valenciano está acusada a 11 años de prisión y no dimite. Acusada por el Ministerio Fiscal y no dimite, pero es que es absolutamente inconcebible. Entonces, yo creo que hay que atajar con la mayor radicalidad este vicio terrible de corrupción que hay en este país en determinados políticos. No digo en todos, por supuesto, evidentemente no se puede generalizar, muy particularmente en el Partido Popular por los últimos episodios, y esto de Bárcenas es que no tiene ningún sentido. Además, 22 millones ¿de qué? Vamos a ver, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero sale... La cuestión. No puede salir de sus actividades, y es que las explicaciones que ha dado son absolutamente inconcebibles, absurdas, como si nos toma por idiotas al resto de los ciudadanos. Y las acusaciones de delitos que se le hacen son muy graves. Hay una acusación de un delito de blanqueo de capitales, que es muy clara, hay una acusación de un fraude fiscal, y yo creo que desde luego este señor
el Partido Popular tendría que estar dando explicaciones ya, empezando por el presidente del gobierno, que es vergonzoso que este señor no dé explicaciones, y siguiendo por los demás responsables políticos del Partido Popular, porque así, tal y como va España en esta situación, no podemos seguir. ¿Qué moral van a tener los ciudadanos para pagar los impuestos? ¿Qué moral van a tener para hacer su trabajo lo mejor posible, única solución de los problemas, cuando los políticos, que deberían ser un ejemplo, lo que hacen es lo contrario, ser lo peor de lo peor? Deduzco de tus palabras, Pedro, que no te crees que ese dinero sea de Bárcenas, sino que ese dinero provendría de los fondos del Partido Popular y de su financiación, sus fórmulas de financiación, sean las que sean. Pero vamos a ver, si ese dinero era de Bárcenas, que lo explique, por favor. Claro. ¿De qué? Si ese señor prácticamente no era empresario, Claro. Si ese señor lleva siendo funcionario en definitiva del Partido Popular 28 años, 22 millones es una cifra tremenda, que además, por supuesto, puede haber más. Por supuesto puede haber más. Claro que no era ese dinero por supuesto que procede de la financiación ilegal del Partido Popular. Y si no, que hablen, que se expliquen, que den la cara y que sean transparentes. Es absolutamente indignante lo que está ocurriendo en este país. Es vergonzoso que con la crisis económica que estamos padeciendo se permitan episodios como este. Y la revolución social, en definitiva, es que va a llegar un momento en que va a estallar. Si es que no se puede aguantar más. No se puede aguantar más. Pedro. Bien, yo no me gusta hablar de revoluciones porque eso implicaría precisamente que estamos generalizando. Y la generalización en este caso me parece una desproporción total. Y la desproporción siempre lleva una carga, desde mi punto de vista, muy negativa, que a mí me lleva a que no estamos realmente diciendo la verdad de las cosas, ni estamos realmente por la verdad. Yo creo que debemos ser comedidos, con sentido común y ser proporcionales en todo aquello que hacemos. No cabe duda de que desde hace muchísimos años, no solamente en el Partido Socialista, sino en el Partido Socialista, en el Partido Popular, en casi todos los partidos que detentaban poder, conocíamos, por lo menos de oídas, la mayoría de los ciudadanos, que se estaban cometiendo abusos, vía comisiones, vía robos, fraudes, en instituciones como ayuntamientos, imagino que también comunidades y a nivel central. Parece que era una época de vacas gordas y parece que se consideraban como peccata minuta que esas corrupciones de comisiones, de regalos de cuantiosos y demás, pues todo el mundo parecía que había casi, no te digo una aceptación social, pero no sé, en época de vacas gordas parece que no se le daba la importancia de ahora. Llega un momento, y particularmente en la crisis, ya desde hace muchos años, se empezaron a tener llamadas de atención con aquello. Yo recuerdo que ya en los años 80 se habló aquello de decir, coño, gente que incluso que hasta antes de ayer decía que era socialista y ahora van presumiendo con las corbatas, con las espuelas, como si fuera poco menos que caballeros de montar a caballo y demás, y aquello chocaba un poco, ¿no? Parecía que se tomaba el poder, que el poder conllevaba dinero, conllevaba prebendas y que se tenía derecho a todo. Llega el momento cuando, sobre todo ahora estalla la crisis y en este caso de cultivo, todas estas cosas se hacen mucho más llamativas. Pero en el caso de la financiación de los partidos políticos, si es que el caso Bárcenas es un caso de esto, se habla desde hace muchos años que había vías de financiación. Yo, desde mi punto de vista, creo que por lo menos antes, a lo mejor ahora no, pero por lo menos antes, cuando se hablaba de alguien que había una cierta financiación irregular, muchas veces en el conocimiento, en la sensación pública, para mí que no se consideraba aquello realmente como un delito, como un trinque realmente de quedarse con los fondos públicos. Sabía que tenía vías de financiación, pero la vía de financiación puede ser simplemente que un donante, fuera de los supuestos que permite la ley, a lo mejor del dinero. Entonces un partido se puede financiar sin que sea realmente de una manera realmente producto del robo de comisiones. En el caso Bárcenas, desde luego, parece ser, por lo que hemos leído, que no hay justificación para ese dinero que se está moviendo. Pero de ahí a querer implicar, como se quiere implicar ahora, que la corrupción atañe sobre todo al Partido Popular, que aquí estaban todos en el ajo, que la cúpula ahora mismo del Partido Popular tenía pleno conocimiento de ello, yo creo que ahora mismo Mariano Rajoy creo totalmente que no tenía conocimiento de esto y las principales cabezas del Partido Popular creo que no, porque entre otras cosas, si yo pensara que tenían conocimiento de los tejemanejes que, según dicen, podría tener este señor a base de comisiones y demás, no lo entendería. Es cierto, como ahora dicen, que realmente lo que haya podido haber en un momento determinado, nadie lo sabe, porque lógicamente cuando se están cometiendo delitos, nadie lo documenta
y nadie dice lo que se lleva cada uno. Aquí tenemos 4, que en un momento determinado a lo mejor es para financiar un partido, vamos a suponer, pero como nadie sabe lo que hay, pues los señores dicen, sí, de los Pedro, 4, a ver 3 cómo para arreglan mí, esto ahora, 3 para porque mí. aunque sea algo heredado, yo agradecería mucho como ciudadana que si Mariano Rajoy no sabe nada, salga a la palestra y diga, mire señores, esto es una cuestión heredada que viene de una etapa anterior del Partido Popular con la que yo no tengo nada que ver y quiero dejar claro esto, aunque con ello implique a sus predecesores en el supuesto delito. Pero por favor, o sea, yo echo de menos que haya claridad en la vida política, que no se tapen unos a otros. Por favor. Se ha creado una comisión. Se ha creado una comisión. Y no creo que si realmente hay prueba de que cualquier político del Partido Popular está metido en este tema y eso procede de comisiones que han cobrado uno de determinadas empresas que prestan a lo mejor servicios a determinados ministerios y de ahí se han repartido como la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, no creo y quiero pensar que a los dirigentes actuales del Partido Popular a nadie le temblara el pulso para echar del partido, llevarse por delante a quien fuera. Yo no quiero tener ninguna duda en eso, porque desde luego me parece que se debe actuar con principios y a mí desde mi punto de vista sería creo que un gran momento para hacer un corte y dejar atrás a los corruptos pero desde luego, y empezar una nueva etapa. Sería un gran momento. Lo que no voy a admitir es que se quiera generalizar y se quiera implicar aquí con una organización, en este caso porque hayan tenido un tesorero que haya podido ser, porque bueno, esto se tendrá que probar, está juzgando, pero en fin, en principio hay indicios de que haya podido ser, a lo mejor un sinvergüenza, quiere decir que los dirigentes del Partido Popular sean los sinvergüenzas. Yo creo que no hay ningún derecho a hacerlo, y si alguien lo hace y lo manifiesta, que lo pruebe, y si no, porque se le interpondrán las querellas pertinentes, vamos, desde mi punto de vista. Fernando. Yo es que me he dejado asombrado lo que acaba de comentar Pedro, es decir, yo no sé, es decir, si ahora mismo cualquier persona ha estado en la Antártida 6 meses o 6 años y llega aquí y te escucha tus palabras, pensará que solamente hay un caso de corrupción no probado, que es el caso del señor Bárcenas. Y yo creo que desgraciadamente no es así. Vamos a ver, y intento explicarme mi razonamiento. El caso del señor Bárcenas es una gozada clara que no solamente apunta a que tiene 22 millones de euros que nadie sabe de dónde vienen, sino que además repartía sobres a gente de su partido con su firma correspondiente, con lo cual había pagos que no están demostrados, pero parece ser de que es así. Y además hay una cosa que es importante, y yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Si tú eres el jefe responsable de una organización y debajo de ti hay gente que está defraudando o está robando, tú también como responsable de esa organización tienes responsabilidad. Es decir, no puede ser eso de yo no sabía. Yo ya estoy cansado de eso de yo no sabía de que a mi alrededor todos eran corruptos. Hombre, alguna responsabilidad tendrás. Yo creo que al final lo que está haciendo el Partido Popular es de vergüenza. Y además hay un caso que ha comentado el otro Pedro al principio. Es decir, el señor Luis Díaz Alperi, que es diputado del Partido Popular, fue a un juzgado y no quiso declarar. No quiso declarar. Y yo creo que hay una cosa que nosotros estamos empezando a confundir entre lo que es la responsabilidad judicial y la responsabilidad política. Yo creo que un político tiene que ir más allá, tiene que dar a los ciudadanos explicaciones de todas y cada una de las cosas que hace. Entonces el señor Luis Díaz Alperi va a un juzgado, le pregunta a un juez, y un político dentro del juego tiene que tener un respeto máximo al juez y contestar lo que le pregunta, y prefiere no declarar. ¿Y su partido qué es lo que hace? Sigue siendo diputado del Partido Popular, porque el acta, como bien dice muchas veces y repiten hasta la extenuación los dirigentes del Partido Popular, es personal, pero digo, sigue siendo diputado personal, pero del Partido Popular, no ha sido expulsado ni ha sido percibido, sigue siendo diputado del Partido Popular a pesar de haber ido a un juzgado y haber dicho, me callo, no, oiga usted, vamos, déjame acabar solamente. No, pero es que has dicho dos cosas de base que yo no he dicho. Primero, que yo diga que es el único caso de corrupción que ha habido, que no se ha probado. Yo he empezado diciendo que casos de corrupción ha habido desde el principio de la democracia, de conocimiento público de casi todos, y que hay la mayoría de la gente mirando para otro lado, desde en casi todos los estamentos, mirando para otro lado. Y por supuesto, este posiblemente será un caso. Y después otra cosa es lo que tú me dices. Hombre, si los 3 de la cúpula de arriba, si todos los de abajo a partir de ahí son unos corruptos, es muy difícil que no lo supieran. Pero es que yo no creo que en todo el organigrama del Partido Popular, como el Partido Socialista, que ha tenido también numerosos casos de corrupción, Unión y Pueblo de Democracia todavía detenta poco poder y no ha tenido caso de corrupción. No sé yo si en el caso de que lo hubiera tenido, cómo habría actuado. Pero lo que yo pienso es que esto afecta solamente a unos
concretos cargos del Partido Popular, tanto a nivel de Madrid como a nivel de la Comunidad Valenciana y demás. Son casos concretos. En el otro caso que habéis nombrado, yo lo que tengo que decir aquí, de los casos de corrupción que ha habido hasta ahora en la Comunidad Valenciana, yo estoy claramente en contra de la corrupción. Nunca he defendido a nadie en cuya inocencia no crea, y cuando he defendido a alguien me ha parecido, como el traje en su momento me pareció lo de Camps, una desproporción total, la acusación por los trajes, o algún caso como la alcaldesa de Alicante, mientras que en la inocencia de alguien lo defiendo. En la inocencia de quien no creo, no lo defiendo. Ahora, lo que tú dices ya a nivel de declarar es una cuestión ahí ya meramente judicial, su abogado le habrá aconsejado seguramente que no declarara, y yo en ese tema pues tampoco me gustaría decir algunas cosas. Vamos a ver. Luis Bárcenas es un señor que el Partido Popular durante mucho tiempo le paga al abogado. Es decir, el Partido Popular no es ajeno a los manejos que sean los que sean de Luis Bárcenas. De hecho, además, el Partido Popular le suelta y le contrata un bufete de abogado carísimo, carísimo. Bárcenas no es un señor que pasa por ahí y hace cualquier cosa, es nada menos que el tesorero nacional. Es decir, es alguien que está sometido a controles internos y está sobre todo controlado por quien es el responsable del Partido Popular. En su momento creo que lo puso Aznar, rectificarme si no, y después lo ratificó, lo continuó Rajoy. En consecuencia, la actividad que Luis Bárcenas hace dentro del Partido Popular, la responsabilidad no solo es de Luis Bárcenas, Pedro, la responsabilidad es del Partido Popular. La responsabilidad es de los que lo nombran, lo ponen y lo amparan, porque mover 22 millones o 28 millones, mover 28 millones sin que se entere ni Dios de los que están al lado en el despacho, mira que debe ser complicado. Yo, por desgracia, ni me lo imagino. Por desgracia digo de que nunca he manejado cantidades importantes de dinero. Entonces, pero mover 22 o 28 millones sin que el que está al lado, sin que el que te ha puesto, sin que el partido que tiene instrumentos de control se entere de nada, a mí, ¿qué quieres? Tú haces un acto de fe diciendo, no, yo creo que son todos inocentes. Pues mira, a mí me parece que son muy sospechosos. Segunda cuestión. No solamente es eso, sino que además Bárcenas hace cosas que inducen a pensar al ciudadano de calle, al que no tiene conocimientos jurídicos, que algo hay. Es decir, se llevan 9 cajas de documentación a su casa. ¿Qué hay en esas 9 cajas? ¿Vale? Segundo, su mujer ingresa algo así como 300.000, 350.000, 400.000 euros en billetes de 500 euros en una sucursal bancaria. Mira, ¿qué quieres que te diga? Esos billetes de 500 euros, 300.000 euros, no es una cosa que llevemos encima nosotros, ¿vale? Aparece luego, no solamente en Madrid, sino que luego aparece en una serie de lugares que no solamente es la Comunidad Valenciana. ¿Y qué pasa en Baleares? ¿Y qué pasa en Galicia con Baltar y sus nombramientos a dedo? Es decir, el problema, la cuestión realmente es que el Partido Popular, cuando ha estado en la oposición, ha sido verdaderamente inquisitorial, porque yo recuerdo, y no lo habéis dicho, y me sorprende que no me hayáis mencionado, yo recuerdo con Filesa, el Partido Popular le pedía la cabeza hasta Pablo Iglesias, que estaba enterrado, ¿vale? Ahora resulta que quieren convertir algo como lo que acabo de escribir en una cosa que le pasaba a un señor que se ha llevado 22 millones de euros. Con lo de Filesa yo creo que no dimitió nadie. No, es que lo sentencié. Perdona, cariño, perdona, Pedro, un poco de respeto cuando yo hago mi exposición. No, lo único que te digo es... A Filesa no es que dimitiera, es que a Filesa... Perdona, Pedro. Y que cuando se te lleva la culpa te falta el respeto. A Filesa... Perdona, Pedro, a Filesa es que lo sentenciaron, es que hay que tener memoria. Hay que tener memoria. Hay que tener... Pedro, hay que tener memoria. Y lo más importante es que quien tiene que dar explicaciones, porque a mí, si luego resulta que es un ángel del Señor, eso lo dirá el juez cuando lo investigue. Quien tiene que dar explicaciones es precisamente Mariano Rajoy, que como no siempre no da explicaciones, porque él está a otra cosa, yo no sé muy bien a qué está. Desde luego, a dar explicaciones de lo que pasa en este país y de lo que pasa en su partido, no está. ¿Vale? Y yo creo que cuando he citado lo de Filesa y te he pedido respeto, no es en el sentido de que tú me hayas faltado, sino que me has interrumpido mi exposición. Era simplemente aclararte eso. Un pequeño detalle que para mí es muy importante, y a mí me preocupa muchísimo cuando personas serias empezamos a plantear ese tema, ¿no? Cuando hablamos de corrupción del Partido Popular, decimos, no, es que el PSOE también lo ha hecho. Perdone, es que la corrupción de la que estamos hablando hoy es del Partido Popular.
Y en este momento el que tiene que dar explicaciones es el Partido Popular. Porque claro, si no nos podemos retrotraer hasta la Guerra Civil, hasta el Fernando el Católico y hasta cuando llegó Escipión y ganó a los cartagineses. Sí, yo quería un Pedro. matiz muy importante, que discrepo totalmente de mi compañero Pedro en relación con el tema de Díaz Alperi. Vamos a ver, decir que el abogado le ha aconsejado que no declare, pero vamos a ver, pero seamos un poquito serios. Yo digo que puede ser. Que pero bueno, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, el abogado le ha aconsejado que no declare, pero ese señor es un político. Es decir, ese señor lo que tiene que hacer es dar explicaciones a la ciudadanía. Claro que sí. Y tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Primero declarar, por supuesto, porque el que no declara, y tú trabajas en los juzgados, es porque algo tiene que ocultar. Es decir, una estrategia procesal de defensa de que si yo estoy diciendo la verdad. Y aquí olvidamos la verdad, es que parece que la verdad no importe, es que parece que la transparencia no importe, es que parece que todo esté permitido. ¿Ese es el mensaje que damos a los ciudadanos? Yo estoy citando una querella y digo, no quiero declarar. No, por favor, eso a mí no me parece en absoluto serio. Ese señor tenía que haber declarado, como los demás, como Bárcenas, como Rajoy, todos. Primero declarar. Sonia Castedo. Declarar Que y estuvo después 8 horas convocar una declarando. rueda de prensa en los medios de comunicación y explicar con completa transparencia lo que ha declarado. Y es vergonzoso que el Partido Popular mantenga a ese señor en el puesto, que le cesen, que mantenga el acta, como dice nuestro compañero de tertulia, pero que le cesen. Y la presidenta, insisto, del Parlamento Autonómico, 11 años de prisión pedidos por el fiscal, y ahí está. Pero ¿dónde estamos? Es que yo creo que me estoy perdiendo algo, porque las noticias son una detrás de otra, y no es solo el caso Bárcenas, que es vergonzoso que no se den explicaciones, que no haya transparencia, que no se vaya ante los ciudadanos y se convoque una rueda de prensa constantemente. Pero Pedro, en un país donde hay 6 millones de desempleados. Exacto, ahí es donde voy, donde hay una crisis donde los económica trabajadores- terrible, donde los donde cada vez se está peor. Entonces, ¿qué moral estamos transmitiendo al ciudadano? Donde los ¿Estamos trabajadores- transmitiendo una moral de trabajo, de verdad, de seriedad, o de aquí vale todo? ¿Y cómo esto vamos es una jungla. ¿Y cómo vamos a traer inversiones? ¿Cómo vas Claro, a hacer atractivo España para la inversión extranjera? Si aquí saben que vamos a empezar a hablar ya pronto de la mordida de los dineros y de las comisiones. Es decir, España, lo que tienen que hacer los políticos, lo que tienen que hacer los del Partido Popular, porque ahora es la corrupción del Partido Popular y tienen que enfrentarse a eso. Lo que tienen que enfrentarse es que tienen que ponerse delante de la ciudadanía que les paga el salario, les Una tiene detrás de otra, una detrás de sí, otra, les es tiene- que es esa, les es tienen que que es Díaz poner- Alperi, les es que tienen- Sonia Castedo, es les que tienen- es la claro, presidenta del no, Tribunal Es que y- tú ya estás y- prejuzgando y- que, mira, una mira, cosa son las lo que tienen que dar explicaciones son que tú dices, explicaciones Pedro, políticas, las explicaciones que tú dices, políticas, Pedro, y menos- fuera del y ámbito menos- y judicial, menos que estoy artificio. totalmente... A ver, no habléis todos a la vez. Estoy totalmente Aunque de acuerdo podéis contigo. interrumpir, Una vez pero- un asunto está en el ámbito judicial y en el ámbito judicial penal, donde uno se tiene que defender penalmente, es distinto. Una opción constitucional es no declarar, declara y tendrá su estrategia procesal penal. Otra cosa es lo que tú me dices. Si se le ha acusado de este delito, fuera incluso del ámbito judicial, indudablemente que uno debe dar las explicaciones de aquello que se está acusando. Por supuesto que sí. Yo no estoy defendiendo, por tanto, la actitud, porque además no conozco los Pues no lo- hechos no lo parece, suficientemente, no lo parece, y no estoy defendiendo no lo para nada parece. ni al señor Bárcenas si No lo realmente es parece. corrupto, ni al señor Alperi si realmente lo es. Ahora, generalizar con eso, como hace, por ejemplo, aquí desde la radicalidad de sus posiciones políticas, la descalificación total de un partido. O sea, pedir y de que aquí transparencia, estamos hablando pedir de la Cruz del Partido Popular. transparencia, Claro, pedir no me responsabilidad extraña, no me política, extraña es radicalidad, no me extraña transparencia, la idea que responsabilidad estamos política. transmitiendo al Que, por extranjero, favor, que España es un lo que país tú de estás corruptos transmitiendo cuando no es cierto. que Hay vayamos corrupciones a concretas un acto de fe. personas Tú quieres un acto de fe concretas, y esto y es simplemente política, por razón no de religión, poder, por es razón política. de poder, Que el den Partido Socialista cuenta está- de sus gestiones está intentando políticas. hacer una causa general con Que un den partido cuenta de que sus no gestiones es políticas. que si alguno- A ver, que si alguno ha cometido No lo está haciendo el Partido Socialista. alguno ha Está haciendo el cometido- Partido Popular. que si alguno ha cometido bien, Pero si y no ya, es- cualquier- Están A haciendo ver, los propios vamos actos, a- pero vamos a sobre todo... tranquilizarnos Pedro, un poquito. Pedro, Hay una cosa Fernando. mira, yo comenté además, es que curiosamente me lo comentaban, fue anteayer, en un restaurante de aquí de Alicante, que habían cedido a un nuevo cocinero, y la doña, al darse cuenta que la cocina tenía un dedo de suciedad después de una semana de trabajar esta persona, lo primero que hizo fue despedirlo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que haces es, si tengo un corrupto, lo primero que hago es despedirlo. Y yo creo que lo que, y si me permite decir, evidentemente cualquier persona puede ser un chorizo, y chorizos pueden haber en todas las partes, ¿bien? Lo que no puede ser es que un Partido Popular, conociendo casos de chorizos, los siga manteniendo en el puesto.
El señor Blasco estuvo hasta el último minuto de portavoz. El señor Luis Díaz Alperi, a pesar de que el Partido Popular aseguró de que iba a haber máxima transparencia, no declaró y sigue siendo diputado del Partido Popular. Y ahora no solo él, sino su hija también sigue siendo diputada del Partido Popular. Bueno, pero ahí, mira, Fernando, ahí sí que yo me gustaría, o sea, que un señor sea un presunto corrupto, no quiere decir que su hija sea muy competente para estar en un cargo. Yo conozco el caso y conozco el currículum de esta persona. ¿Por qué no? Es que hay gente muchísimo menos preparada que esta mujer para estar por supuesto, en un cargo de responsabilidad política. Pero sí que quiero matizar porque no quiero que se relacione a uno con la otra, porque no tiene sentido. Los hijos no tenemos por qué cargar con los... No, es mi opinión, yo respeto la tuya también. No, lo que quiero decir es que curiosamente su hija ha estado... Tenía el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en su despacho, que era la que tenía que dar la determinación. Cosas curiosas que llaman la atención. Yo lo que te quiero decir, y es una cosa que a mí me preocupa muchísimo de una persona tan sensata como tú, es decir, al final, tú, en un momento determinado tú has dicho, es que el PP tiene corrupción, pero el PSOE también la ha tenido, y has dicho, y vosotros, escúcheme, espérate, déjame hablar, y encima has dicho, y vosotros de UPyD, cuando tengáis poder también, no, hombre, no, yo lo que te quiero decir es, que a fin de cuentas, en otros países, y bien lo ha dicho el otro Pedro... Lo que te quiero decir, Fernando, es simplemente que el Partido Popular tiene miles y miles y miles de políticos. Y dentro de miles y miles de políticos, igual que el Partido Socialista, hay algunos... Correcto. Venga, ¿cuántos hay en el Parlamento Valenciano en proporción? Lo único que quiero decir con UPyD, que creo totalmente en la honradez del partido, en su líder y tuya y demás, quiero decir que posiblemente, si tuviera cientos de miles de políticos, habría tenido posiblemente algunas ovejas negras. Y las ovejas negras, si son... que se lleven a los tribunales y, pero si está el 30% se siga un procedimiento. Pero ¿cuántos están? Anabel nos podrá dar el dato mejor. ¿Un 30%? En las Cortes Valencianas, ¿cuántos hay? A mí no me metáis en líos. Yo he venido aquí a moderar. Lo que se cuestiona, Pedro, 7, 8 lo que se cuestiona, Pedro, es la relación del Partido Popular, ahora mismo, la relación del Partido Popular con esos casos. Es decir, no transparencia, no explicaciones. Exacto. Evidentemente los que se dedican... Ninguna. Lo que están es intentando embarullar el tema. Además, hasta embarullarlo. Porque embarullar... Pero yo en vía judicial, tú sabes, Pedro, que nunca me refiero al tema judicial, porque ahí yo soy político. Yo soy político y yo digo que cuando en un Partido Popular existe lo que existe ahora, que no es ni uno ni dos, en las Cortes hay 10, en Baleares también, en Murcia el alcalde de Murcia, si están implicados, bueno, con todo el mundo. Cuando eso está ocurriendo en el Partido Popular, yo sí que le digo que hay mucha gente honrada, pero que dé explicaciones por qué ocurre, cómo es posible que esté ocurriendo eso de forma generalizada e importante. Y yo creo que el conseguir, el que empecemos aquí a chillarnos unos y otros, lo que hace es impedir que la ciudadanía escuche la responsabilidad del partido y sobre todo que se intervenga y que se hagan una serie de medidas de transparencia, de control al político, que es lo que toca. Lo que no va a consentir el Partido Popular es seguir el Pero tú no eres, discurso tú no eres del Partido Popular. Tú estás hablando ahora del Partido Popular, eres el representante del Partido Popular. Pero soy una persona de derechas, liberal, conservadora, y puedo estar un poco dentro, un poco del ámbito. Lo que tengo que decir es que desde luego no soy de izquierda, ni socialista, ni voy a mantener la radicalidad de tus posiciones. Que nunca. Yo no soy radical, por Dios, que yo pido transparencia. La radicalidad transparencia. La radicalidad de tu posición es radical, y te voy a decir por qué. Lo que quiero es que salga se han manifestado siempre claramente, desde el principio de su mandato. Mariano Rajoy, Soraya Sánchez de María y Rodolfo Cospedal están totalmente en contra de la corrupción. Pero no hacen nada, ninguna duda de que si se prueba la corrupción de alguno, toman. Pero no hacen nada en absoluto. No hacen nada, No hacen nada. Van a poner a Pero si Rajoy, ni siquiera Rajoy ahí, ¿dónde está la soberanía popular para un liberal como tú? En el Parlamento. ¿Has visto que el presidente haya ido a donde está la soberanía popular en el Parlamento a dar explicaciones? Pero vamos a ver, es que volviendo otra vez a Díaz Alperi, otra vez a Díaz Alperi. Vamos a ver, eso de lo que es la estrategia del abogado, has vuelto a repetir, pero vamos a ver, ¿qué estrategia del abogado? Si es otra vez, la verdad y la transparencia, es que no importa la verdad de lo que ha ocurrido, es que... Yo digo la estrategia, si yo no te estoy pero es que estrategia parece que la estrategia es que vaya uno a defenderse... No, parece que tú me estás diciendo como yo estuviera defendiendo a este señor. Yo no lo estoy defendiendo. Él tiene derecho a defenderse en un proceso... Callándose, vaya. Incluso callándose, porque constitucionalmente... Pues entonces será
porque algo tiene que ocultar. Pero eso no quiere decir no quiere decir que yo lo esté defendiendo ni aquel refrán del que calla todo otorga. El mundo tiene derecho a defender. Pero hay una cosa, tú en el fondo como... Yo al que defiendo hablo muy claro y lo defiendo. Y al que no defiendo, que se defienda a él. Y pero hay una cosa que es importante. No, pero hay una cosa que decir, insisto, es decir, yo creo que Luis Díaz Pérez tiene como ciudadano la posibilidad de no declarar. Pero como político no, tiene un más allá. Y además hay una cosa que desgraciadamente, hay una cosa desgraciadamente, escúchame, para mí es importante, pero para mí una cosa muy importante y es que desgraciadamente la justicia en nuestro país no es demasiado rápida y ahora hemos acabado de jugar el caso Pallerols, que es la corrupción de Convergencia y Unión de hace 13 años. Es decir, la política funciona al día a día. La situación actual requiere políticos que estén con la máxima garantía y lo que no podemos esperar, desgraciadamente, a que la justicia 13 años después resuelva. Con lo cual, al final, yo creo que hay una cosa de responsabilidad política y otra cosa de responsabilidad judicial. Tú como ciudadano tienes derecho a que tu abogado te recomiende cuál es tu mejor actuación en un juzgado. Como político, yo creo que todos los ciudadanos merecemos lo que se dice, la verdad. La verdad, simplemente la verdad, explicaciones. Y eso es lo que desgraciadamente el Partido Popular dice una cosa y hace otra. El día que la señora Soraya o el señor Rajoy hagan lo que dicen, o el señor Pepe Cisca está diciendo continuamente, lleva 6 meses diciendo que van a tomar medidas inmediatas en la Comunidad Valenciana. ¿Qué medidas han tomado? ¿Qué medidas han tomado? Políticas. ¿Qué medidas de decir, oiga usted, si usted no cumple las directivas del partido en cuanto a máxima transparencia con los ciudadanos, seguirá usted el partido? No han tomado ninguna medida, ninguna, cero. Tenemos que parar un segundito, paramos un segundo porque lo que sí que no puede esperar es la publicidad. Eso está hecho. Fernando, así que nos vamos a ir a publicidad, son unos minutos de nada, ya han visto ustedes cómo está el debate, el cuarteto de hoy ha venido totalmente incendiario, así que nos vamos unos segundos a publicidad, volvemos enseguida, hasta ahora.